Muy buenos días a todas y a todos. Agradeceros vuestra presencia y agradecer también a los compañeros y compañeras de aquí del Centro Cívico Enrico Bertamenchu, a los técnicos y a todo el personal que hoy nos acompaña el domingo y que no pueden estar en casa. Hoy, como sabéis, vamos a abordar la Ley 25 y para introducirlo, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure tanto a él como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y en otros casos de sus medios de subsistencia. Esto quizás no tendría que ser necesario recordarlo, ni siquiera tener que sacar una ley, pero sabéis que Podemos lo ha lanzado, que quiere ponerla en marcha y que, como os digo, no debería ser necesario. Hoy nos acompañan para exponernos la ley Ana Castaño, José Manuel López, Tania Sánchez y Pablo Busquetuy. Muchas gracias. Los pactos. Pactos con una mano, Pacta con todos. y con la otra mano, pactos. Queremos un pacto. Pero insisto con lo del pacto. ¿A cambio de qué? Sillas y ministerios y vicepresidencias de gobierno. Hola, buenos días a todas y todos, y en primer lugar agradeceros que estéis aquí efectivamente un domingo por la mañana, que es un día de descanso, y también a todos los organizadores de este acto y a los voluntarios que participan y voluntarias que participan en él. Bueno, para mí es un honor estar en este municipio, un municipio con una larga historia desde hace un montón de siglos cuando se fundó, y también muy implicado en las diferentes luchas sociales. Y también es un honor estar con esta compañera y estos compañeros que podemos decir que ya están dentro de las instituciones. En relación al vídeo, que me parece que es muy gráfico de qué es lo que se puede, lo que queremos plantear en relación a la ley de emergencia social, yo voy a hacer una pequeña introducción de qué supone esta ley y luego voy a comentaros lo que planteamos desde el área de salud y sanidad. Entonces, bueno, como sabéis, hace poco se presentó el día 13 en el Congreso, se registró esta ley, que la llamamos Ley de Emergencia Social precisamente porque lo que queremos es, desde Podemos, contamos con todos vosotros, queremos llevar a la gente a las instituciones, y el sentido de registrar esta ley es porque hay asuntos que no pueden esperar más, y uno de ellos es recuperar la dignidad de los ciudadanos y de las ciudadanas que nos han ido arrebatando durante estos últimos 4 años. Entonces, efectivamente, la idea es que aunque no esté constituido el gobierno, es un gobierno en funciones, con lo cual no puede ser una ley en toda su dimensión, pero sí una propuesta de ley que haga que los grupos se pronuncien y digan qué es exactamente lo que quieren. A nosotros nos llaman intrusos, todos recordáis como lo que sucedió el día que entramos en el Congreso, que queremos sillones, que queremos el reparto de las viejas políticas, y desde luego sabemos también que no nos lo van a poner nada fácil. Es más, la semana pasada los medios de comunicación están bajo el poder de los poderosos y vimos cómo asistíamos a un juicio, el de la compañera Rita Maestre, absolutamente esperpéntico. Entonces, queremos trabajar, no queremos quedarnos parados. Esta ley de emergencia social, que es el inicio de lo que va a ser otras propuestas que hacen al rescate ciudadano, nos parece absolutamente fundamental sacarla adelante, porque además
Efectivamente, como ha dicho la compañera cuando ha hecho la presentación, lo que es absolutamente fundamental es recuperar lo que son los derechos humanos. Y esta ley toca precisamente los puntos fundamentales que están en los tratados internacionales que hacen a la vivienda, a la pobreza energética y a la accesibilidad al sistema de salud. Entonces, es en este sentido que no podemos esperar más, no podemos estar perdiendo el tiempo en cuestiones que hacen a los pactos, aunque estar ahí es absolutamente importante, pero también hay que seguir movilizándose y hay que seguir moviéndose. Os quiero decir que esta ley, que tiene estas tres patas, como he dicho, salud, vivienda y pobreza energética, se ha desarrollado con conversaciones y con encuentros con la sociedad civil, con diferentes colectivos, porque para nosotros la participación ciudadana es absolutamente fundamental y ahí nos podéis ir diciendo cuáles son las necesidades más prioritarias. Sabemos que con esta ley de emergencia social no se tocan todos los puntos. Hay muchas cosas que cambiar en muchos aspectos y estructurales, por supuesto, pero había que empezar a ponerse en marcha y era muy importante el hacer que esta ley se registrara para intentar que pueda ser debatida y que veamos la posición que toman cada uno de los partidos. Yo me voy a ceñir a un tema que es un tema muy importante y es el que hace a la salud y a la sanidad, que como os decía hay muchos asuntos que quedan todavía pendientes en lo que hace a estos aspectos de salud y sanidad, pero lo que sí queríamos es, para que no continúe la desigualdad y para que haya un reparto más equitativo y más justo, es comenzar con algo que nos parecía absolutamente fundamental, como es la derogación del artículo del Real Decreto 16/2012 que se aprobó en abril y que efectivamente ha hecho que muchas personas sean excluidas de nuestro sistema sanitario y que también muchas personas, bueno, lo habéis visto, que son casi 800.000 personas las que están excluidas, y también hay un 5,2% de personas que no pueden acceder a los fármacos, a los medicamentos, es lo que nosotros llamamos también la pobreza farmacológica, con lo cual eso es un gravísimo problema para la salud porque no pueden concluir sus tratamientos cuando son absolutamente necesarios porque no pueden pagar sus medicinas. Y además todo esto, la salud es un asunto transversal y todo esto engancha también con lo que hace a las dificultades en la vivienda y lo que hace a las dificultades de poder tener luz, agua y suministros básicos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los determinantes sociales afectan muy seriamente a la salud, incluso más que el código genético. Entonces por eso es muy importante poner en marcha esta ley con estas tres patas, porque desde luego lo que hace a la salud va a tener un beneficio inmediato. Entonces vuelvo con el asunto del Real Decreto 16/2012, que como sabéis, cuando se aprobó con la nefasta gestión del PP y la más nefasta todavía gestión de la señora Ana Mato, lo que pretendía y lo que argumentaba era que había que hacer esa desviación en la atención y atender exclusivamente a los asegurados, porque la sostenibilidad del sistema sanitario estaba en riesgo y estaba en peligro. Cosa que a día de hoy no se puede comprobar porque estamos muy acostumbrados a la opacidad del PP en lo que hace a los informes, a cómo, en fin, a cuál es el impacto de la aplicación de este Real Decreto. Bueno, pues no hay, en ningún lugar no podemos encontrar ningún tipo de informe que de alguna manera asegure que ese impacto en relación a la sostenibilidad del sistema sanitario sea cierto. Es decir, que no ha perjudicado, mejor dicho, no ha ahorrado ningún dinero, que es lo que planteaban. Y desde luego para nosotros nadie puede estar excluido de ser atendido, porque la salud, como hemos visto, es un derecho universal. Nuestra Constitución está dentro del artículo 43, que forma parte de lo que son los derechos sociales y económicos, pero no es un derecho fundamental. Por eso desde Podemos, desde el minuto cero, hemos planteado la necesidad de que el derecho a la protección de la salud sea un derecho fundamental, porque eso va a garantizar los mínimos para que pueda ser aplicable. En este sentido de que el acceso sea universal, va a permitir que los emigrantes indocumentados
puedan acceder, porque además también sobre esto se ha hecho muchas falacias y muchos mitos, porque las personas que llegan a nuestro país después de haber atravesado unas condiciones absolutamente, no sé cómo decir, desagradables, de tener que haber superado ya no se sabe cuántos obstáculos, son personas que están bastante sanas. Es decir, los que llegan aquí tienen un nivel de salud bastante aceptable. Y con esta imposibilidad de poder acceder al sistema sanitario por la vía habitual, como puede ser la atención primaria y la atención especializada, finalmente acuden exclusivamente a urgencias cuando ya están en una situación de mayor gravedad. Y esto, efectivamente, supone bastante más gasto para lo que es la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, si entran por la puerta donde todos acudimos a nuestra atención sanitaria, el equilibrio en relación a las desigualdades y a lo que estas inciden en la salud sería bastante mayor. Y además también hay otro asunto muy gravoso en relación a este Real Decreto, que tiene que ver con... sí, bueno, ya 2 minutitos le he pedido que me diera un toque porque si no me enrollo mucho. Entonces, bueno, os quería decir que también hay un asunto absolutamente gravoso, como es que nuestros jóvenes emigrados que se han ido de este país, no porque se quisieran ir, sino porque se han visto forzados a salir por la crisis que vivimos aquí, no tienen derecho a la asistencia sanitaria pasados los 90 días. Incluso se les ha retirado la tarjeta sanitaria europea con todas las consecuencias que eso puede tener. Y el otro aspecto que toca este Real Decreto es lo que hace a los copagos sanitarios, en donde hay un capítulo muy importante que es el copago farmacéutico. Nosotros proponemos que desde luego se retire ese copago farmacéutico, porque eso sí que genera un agravio y una incidencia en la salud tremenda. Como os he dicho antes, hay muchas personas que no pueden concluir su tratamiento, y desde luego en esta sociedad en la que vivimos eso no se puede permitir bajo ningún concepto. Ahora ya lo que sí quería comentar es que desde luego para nosotros es muy importante contar con todos vosotros y apostar porque esta ley pueda salir adelante, porque desde luego sin vosotros no lo vamos a poder conseguir, y vamos a luchar por un país para su gente. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Para mí, como siempre, es una alegría venir a veros, ya es la tercera vez, y para mí es un gusto. Cuando esta ley que estamos trabajando es una pieza de un sistema con el que queremos cambiar este país, y lo hemos hecho teniendo en cuenta la realidad. La realidad es que en nuestro país hay 13 millones de personas que están en riesgo de exclusión social. Son aquellos que tienen poca renta o gente que tiene renta. El otro día me contaban casos, viendo el informe de la pobreza en Madrid, de gente que cobra 1.000 euros, por ejemplo, pero que tiene una hipoteca de las antiguas de 800 y por tanto no puede comer, no puede pagarla. O sea, él está por encima del umbral de la pobreza, pero no puede hacerse cargo porque tendría que deshacerse de su casa, y eso le llevaría a un proceso de exclusión. Entonces estamos hablando de 13 millones de personas en nuestro país que están en esa situación. En nuestra comunidad, el 25%, una de cada 4 familias, tiene problemas para llegar a final de mes. Hay 325.000 personas que viven con menos de 330 euros mensuales. En nuestro país hay 1.800.000 personas en las que en su casa no entra ningún tipo de ingreso. Son 770.000 familias. Esta es la foto por la que estamos haciendo esta ley. Pero si lo viéramos en vídeo, lo que ocurre es que esto va hacia abajo. Es decir, que cada vez son más las familias que no tienen ingresos, y por tanto estamos en una situación cada vez peor. Decía Ana el tema de la salud. En la Comunidad de Madrid, 1 de cada 10 personas tiene que dejar sus tratamientos médicos porque no puede acceder a pagarlos, y el año pasado se le ha cortado el agua a 75.000 personas. O sea que estamos en una situación que cada vez se va separando, la gente va más hacia abajo. Pero no miremos solo esto, miremos ahora por arriba. Mientras esto pasa, en nuestro país el número de ricos el año pasado ha crecido un 13%. Un rico, tal y como dice el Banco Suizo de inversiones que se hace los estudios, es aquella persona que tiene 750.000,
750.000 euros limpios en la mano para invertir. Es el momento de la pregunta, que levante la mano el que está en la sala, que tiene los 750.000 para ponerlos así encima de la mesa. Entonces, mientras nosotros bajamos, ellos están creciendo. Hay un dato muy interesante: el salario bruto medio español dentro de 2009 y 2013 ha caído un 7%, ahora la media son 15.500. En ese mismo periodo, el salario de la gente del IBEX ha subido un 7% y está en 562.000 euros. Entonces no podemos entender lo que está pasando por abajo si no entendemos lo que está pasando por arriba, porque en el fondo lo que tenemos es un problema de desigualdad. ¿Qué es esto de la desigualdad? Hay un informe de Cáritas de Fuensa muy interesante. Ellos han hecho estudios del 2007 al 2014. Entonces lo que decían en el 2007, ellos tienen 35 indicadores, es que en el 2007 la mitad de la población estaba limpia en los 35 indicadores. A día de hoy solo es un tercio de la población. Eso significa que se está separando la desigualdad y que cada vez hay más gente con dificultades. Entonces hay 2/3 de la población que tiene problemas y un tercio que no los tiene. ¿Esto qué implica? Que aunque nos dicen que la economía crece, ¿no? Sin embargo, la economía ni el dinero ni se crea ni se destruye, solo pasa de manos. Y está pasando de abajo hacia arriba. Y lo que nos está pasando estos años es que se ha separado el crecimiento de la macroeconomía del crecimiento de nuestra microeconomía. Es decir, que la economía vaya bien no significa que la economía familiar vaya bien. Y eso lo tenemos comprobado. Entonces, ahora cuando nos dicen estamos saliendo de la crisis, lo que está diciendo es la economía es la misma, pero aquí hay menos y aquí hay más. Y esa es la situación en la que vivimos. A partir de esa situación, ¿por qué se ha producido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que esto se ha saltado cualquier tipo de norma, se han saltado la lógica y han empezado a despilfarrar. Ayer recuperamos el dato, lo sacaron otra vez en la televisión, de que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia dice que de los 194.000 millones de euros anuales que invertimos en obra pública, que es el 20% de nuestro Producto Interior Bruto, el 25% es un sobrecoste. Eso significa que gastamos 48.000 millones de euros anuales en sobrecostes, que se lo lleva Florentino, Villarmir, OHL, o sea, la gente. Entonces, si nosotros no tuviéramos sobrecostes, la crisis no habría producido. 48.000 millones son los recortes. No hubiéramos tenido crisis. Y si a eso le sumamos los 80.000 millones de euros de fraude fiscal, significa que si no hubiéramos estado en manos de unos ladrones, podríamos haber sobrevivido. Yo le cuento alguna vez, a mí la primera carta que me ha llegado al Parlamento es la invitación de Florentino al palco. Entonces, a mí que el fútbol me deja frío, francamente. Un día me preguntaron los periodistas, ¿usted no va? Y digo, no, voy y pienso ir. Digo, además, que lo sepa, a mí no me interesa el fútbol, me interesa el baloncesto. A partir de esa semana llegaron las de fútbol y las de baloncesto. Es como el pequeño demonio ese que tienes aquí que dice... Así es como ha funcionado la cuestión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Nosotros tenemos una economía que crece, pero una desigualdad que es cada vez es más amplia. Lo que vamos a hacer es colocar un suelo. O sea, hay un suelo por debajo del cual no se puede bajar. Y ese suelo tiene dos componentes. Una ley 25, que es que tú tienes que acceder a algunas cosas que son claves, como la vivienda, como la sanidad, como los insumos, y un acceso a la renta estable, que es la renta garantizada. Entonces, como la economía ni crece ni se... O sea, no amplía, lo que estamos es colocar unas tijeras. O sea, tú colocas aquí un suelo para que esto no crezca por arriba, de manera que la desigualdad se vaya bajando y el dinero que iba de más, que baje aquí. Nosotros, por ejemplo, para financiar la ley 25, sabemos que hay dinero. Solamente quitándonos los 48.000 millones de euros de sobrecoste, tendríamos de sobra, no para pagar esto, para pagar lo que quisiéramos. Les hemos propuesto financiar la ley 25, la parte energética, por ejemplo, con los 3.600 millones de euros que nos han cobrado de más en las facturas. O sea, en los últimos 6 años, las eléctricas, a cada uno de nosotros y nosotras que estamos aquí, nos ha cobrado 1 céntimo, 3 céntimos, total, que se ha hecho un fondo de 3.600 millones de euros. Entonces, lo que le decimos es, mire, devuélvenos esos 3.600 millones, nos ponemos en un fondo y financiamos el acceso al agua, al gas, a la electricidad de aquellos que no pueden. Entonces, claramente hay una posibilidad real de que esto sea posible. Entonces, ¿qué estamos planteando inicialmente en esta pieza de la ley 25? Sanidad,
el acceso a la vivienda, o sea, que no se pueda echar nadie a la calle, sino otro tipo de solución habitacional, y por tanto presionar a aquellos tenedores de vivienda, que lo que están haciendo en este momento es reteniendo viviendas para que vuelvan a subir los precios del alquiler y de las compras, o sea, que tengan que ponerlo en el sistema, y asegurar que todo el mundo puede acceder al agua, a la electricidad y al gas de forma estable. Y el siguiente paso, tenemos esto, los accesos, la renta, que todo el mundo pueda acceder a una renta garantizada de 600 euros y una subida del salario mínimo interprofesional. No sé si me he ido ya. Todavía no me he ido. Entonces, hay posibilidades de resolver la situación. Esto forma parte de un gran sistema. Nosotros tenemos un proyecto de país que pasa por cambiar la lógica. Mirad, esta semana que estábamos bastante tensos con el Partido Popular aquí en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, más que nosotros tensos, ellos están algo nerviosos porque parece que la corrupción está ya aflorándole, les decíamos una cosa que para nosotros es importante. El futuro de nuestro país, del empleo y por tanto que la gente salga de donde está y que no tuviéramos que aplicar la Ley 25 pasa por el nuevo modelo productivo, que es la transición energética, que es rehabilitación y es mejora de la eficiencia energética en las casas. ¿Qué han hecho ellos? Con la mejora de eficiencia energética le han dado a Cofeli, que es la que está en el centro de la Púnica, todos los contratos. Por tanto, una cuestión que era interesante, de repente pasa a ser en el ámbito de corrupción. Y con la rehabilitación lo que hicieron fue el dinero que mandó el Ministerio para poner ascensores en las casas de los años 60, que eran 95 millones de euros, decidieron gastarlo en otra cosa. De manera que mucha gente mayor invirtió pensando que le iban a pagar y ahora no le pagan. Entonces hay gente que está en la quiebra porque la Comunidad de Madrid ha decidido no pagar la rehabilitación. Entonces las cuestiones que son de futuro, de repente ellos las han convertido en un verdadero problema. Entonces tenemos que cambiar esa lógica, porque cambiar esa lógica es lo que va a hacer que la Ley 25 ojalá no tuviera que ser aplicada. Mientras eso sea así, nosotros vamos a aplicar esta ley, vamos a presionar lo siguiente con el tema de la renta garantizada, y eso nos va a permitir colocar este suelo que va a hacer que las tijeras no se sigan abriendo permanentemente. Esto pasa simplemente por poner el bien común y a la gente en el centro y a la economía al servicio de la gente, algo que en los últimos 15 años no ha pasado. Insistiré en una cosa, cuando nos dicen no hay dinero, hay dinero. Y nosotros que hemos pasado por los presupuestos de la Comunidad de Madrid ahora sabemos que hay dinero. Cuando nos dicen no hay dinero, nos dicen eso. Es una vez que hemos pagado a OHL, a FCC y a ACS, ya no queda nada. Claro, es que a lo mejor no hay que pagar a FCC, a OHL y a ACS, hay que hacer otras cosas. Entonces, dinero hay, y lo sabemos. Ideas tenemos todas. Las ganas no quiero contaros. Así que ahora solamente hay que empujarlo porque se puede. Igual que José Manuel, siempre es un placer venir a Leganés, un sitio de grandes amigos, y agradeceros que una vez más contéis conmigo para este tipo de actos. Decía José Manuel que llevamos una semana en la Comunidad de Madrid que el Partido Popular está nervioso, tira los papeles encima de la mesa, se pone nervioso, se insultan, te dicen no me lo dices en la calle, no tienes huevos, un lenguaje muy de respeto institucional. Pero hay que mirar también que no solo el Partido Popular está nervioso. El Partido Socialista también lo está. Y lo está desde el momento en que nosotros registramos esta ley. Cuando nosotros registramos esta ley en el Parlamento y dijimos, como ahora toca hablar de qué va a pasar con este resultado electoral, esto es lo que nosotros queremos hablar, no de qué nos va a pasar a nosotros, no de qué les va a pasar a los partidos, queremos hablar de qué le va a pasar a nuestra gente, queremos hablar de cómo se van a resolver los problemas. Automáticamente corrieron a registrar, no sé cuántas son, 17, 18, 30... una barbaridad de propuestas legislativas que intentaban contrarrestar y decir nosotros también, ¿no? Vienen a la garzada corriendo todo el rato detrás diciendo a nosotros también nos preocupa nuestra gente y nos preocupa resolver los problemas cotidianos de la gente, esa desigualdad de la que hablaba José Manuel y esa absoluta locura en la que se ha convertido una filosofía sanitaria de la que hemos pasado de ser de los países que mejores conceptos tenía de la sanidad universal y de atención a ser una especie de apartheid en la que depende de dónde vengas y de cuánto dinero tengas en la cuenta si te pueden
así te pueden atender. Y corren poniéndose nerviosos a decir nosotros también, pero es importante que sepamos lo que hay detrás de esa formulación. No hace mucho Garicano, en estas maravillosas conversaciones que están teniendo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, o Ciudadanos, llamadlo como queráis, no tiene mucha diferencia, decía, bueno, sí, le preguntaban de la agenda social del Partido Socialista si creían que se iban a poder poner de acuerdo con ellos, ¿no? Y Garicano respondía, bueno, el documento que nos han entregado habla de impulsar, de procurar, de formular, de intentar, es decir, de verbos que jamás comprometen al Partido Socialista a sacar adelante un cambio de modelo de país. Y de esto es de lo que hay que empezar a hablar, porque están intentando señalarnos a todos nosotros y decir no hay estabilidad en el país y no va a haber gobierno en el país porque Podemos le preocupa Cataluña y le preocupan sus sillones. Y hay que empezar a explicar que no es verdad. Y hoy nos lo han puesto muy fácil. Ayer mandaron a todo el mundo un documento comparativo de la propuesta de Podemos con la del Partido Socialista, y las primeras páginas son la clave de lo que estamos hablando. Las primeras páginas de ese documento lo que viene a decir es que nuestra propuesta económica es lo mismo que nos decía el Partido Popular. Es una locura, es irrealizable y además supone confrontar con Europa, que todo el mundo sabe que esto no es viable. Hay que volver a recordar que lo hemos hecho durante toda la campaña y que lo hemos hecho durante todos los procesos de movilización, que no hay nuevo proyecto de país si no somos capaces, como decía también José Manuel, de resolver lo crucial en lo que se basa la desigualdad, que es un modelo productivo que está agotado, que nos ha condenado a ser la periferia de Europa y a no poder desarrollar nuestra propia industria, nuestra propia capacidad productiva, a ser dependientes energéticamente, y que además esto se ha hecho no porque fuese una decisión estratégica de un modelo que nos quieren engañar, sino porque solo con este modelo se mantiene el circuito de poder económico que ha permitido toda la corrupción y todo el desastre democrático que ha vivido este país. No es posible imaginar que hubiésemos abandonado nuestras industrias del sur de esta región, que se hubiesen cerrado grandes infraestructuras que no son necesarias mientras no se hace una apuesta seria por el desarrollo de los transportes públicos. Es decir, que todas las decisiones de inversión pública en la que nos hemos gastado millonadas no respondía a los intereses de la gente, sino respondía a los intereses de las empresas y esa connivencia entre el poder político y el poder económico. No es posible pensar un modelo productivo de Madrid que ha destruido su industria y su capacidad productora si detrás no tiene un interés económico y un interés político. Pues eso, que es donde nosotros queremos intervenir, eso, que es donde nosotros queremos decir que ha llegado el momento de recuperar la soberanía de este país, la capacidad de producción por nosotros mismos, de protegernos a nosotros mismos y de repartir mejor el dinero que tenemos. Eso es a lo que dedica el Partido Socialista 3 páginas diciendo es inasumible para el Partido Socialista lo que plantea Podemos. Es inasumible la derogación del artículo 135, es inasumible decir que no vamos a pagar el déficit durante unos años para poder invertir en ese cambio de modelo productivo, es inasumible que hay que renegociar ese acuerdo con la gran banca por el que nos han hecho un préstamo que nos tiene hipotecados y que impide que cumplamos y que apretemos para hacer uso de esas viviendas que tienen retenidas. Esto es lo que está diciendo el Partido Socialista. Nosotros no estamos hablando de nada más que de la realidad, de que ya se ha acabado el tiempo de hacer promesas al aire que no tienen un compromiso detrás para poder ser realizadas, que se ha acabado el tiempo de decir que el Partido Socialista se compromete con su pueblo cuando una tras otra demuestra que a la hora de tomar las decisiones cruciales está del lado de los poderosos. O nos vamos a volver a creer a un Partido Socialista que se ha pasado la campaña diciendo que Trinidad Jiménez no estaría en Telefónica y que ahora no va a estar. Eso, acabar con las puertas giratarias, acabar con la dependencia del poder político del poder económico sobre el poder político. Esta es uno de los elementos cruciales y toca ahora más que nunca ponerlo encima de la mesa y explicar lo mismo que hemos venido explicando en campaña, porque a diferencia del Partido Socialista nosotros no tenemos un discurso distinto. Explicar que hay 3 grandes problemas en este país: la desigualdad, el modelo territorial
y una falta de democracia que se le ha llevado por delante un sistema corrupto, y que ninguna de esas tres soluciones pueden ser exclusivamente con modelos anteriores, que la desigualdad necesita un nuevo modelo productivo y de comprometernos con lo que necesita este país y no con lo que necesitan ni los poderes económicos ni el poder europeo, que el modelo territorial sí o sí tiene que encontrar una salida democrática en la que reconozcamos lo que somos un país plurinacional y que lo único que necesitamos es articularlo desde la fraternidad y la solidaridad entre los pueblos. Y tres, que no es posible la reforma democrática y la mejora democrática y acabar con la corrupción si no acabamos con un sistema que está sometido por los poderes económicos. No se pueden desligar unos elementos de otro y por tanto hay que decir alto y claro al Partido Socialista: no se puede soplar y sorber al mismo tiempo. No se puede decir que vas a tener un acuerdo económico con Ciudadanos que representa a la misma poder económico que representa al Partido Popular y querer que se te vote y que se te apoye gratis un modelo, una apuesta de reforma social y reforma democrática que es inviable mientras esté sometida al poder económico al que está sometida. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la Ley 25, no solo hablamos de las medidas concretas que en ellas se expresan, sino que hablamos de cómo se ha producido la situación que nos ha traído hasta aquí, con la vivienda, con la sanidad, con los servicios fundamentales, con los derechos fundamentales que se han dejado de cumplir. Hablamos de cómo hay que intervenir para recuperar la capacidad de dotar a los servicios públicos de los recursos para cumplir con los derechos fundamentales, pero lo más importante, hablamos de memorias económicas y hablamos de capacidad de intervención económica, donde decir que esto no es viable, que no es posible prometer acabar con los desahucios si no estás dispuesto a renegociar los acuerdos con la banca, que no es posible acabar con la pobreza energética si no estás dispuesto a acabar con las puertas giratorias, y así con todas y cada uno de los elementos. Por tanto, cuando en estos días os digan que estamos bloqueando un gobierno de estabilidad y de cambio y de reformas, decirles que no se puede soplar y sorber, y que nosotros queremos soplar fuerte para echar de este país a todos los corruptos que nos han traído hasta aquí, pero que no vamos a sorber cada una de las mentiras del Partido Socialista porque llevan demasiado tiempo mintiendo. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Y quería recoger un guante, lo ha mencionado antes Ana, pero no quería empezar esta intervención sin recordar lo que ha pasado esta semana en el juicio a nuestra compañera Rita Maestre. Han pretendido humillar, han pretendido satanizar y han pretendido destruir públicamente la figura de alguien por quien tenemos que sentir orgullo, porque en una democracia la protesta pacífica es el fundamento de todos los derechos. Así que no nos arrepentimos, no damos un paso atrás. Gracias, Rita, por tu valentía, por tu coraje y por ser un ejemplo. Porque además, lo que les da miedo, lo que no soportan, lo que no toleran, no es que protestemos, es que estemos en las instituciones. Lo que no soportan es que la gente que se movilizó, la gente que se sigue movilizando, que pelea por garantizar derechos fundamentales básicos, haya llegado a posiciones de gobierno. Pero tenemos muchos ejemplos históricos que demuestran que vamos por el buen camino. Porque si Rosa Parks no se hubiera negado a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco, no habríamos visto cómo un presidente de los Estados Unidos puede ser negro. Si no hubiéramos visto cómo Nelson Mandela se negó a aceptar las leyes injustas del apartheid en Sudáfrica, nunca se habría acabado el régimen de la segregación racial. Si Gandhi no hubiera organizado una huelga en los telares, la India no se habría independizado y no sería la democracia más grande del mundo entero. Todos los derechos se han conquistado luchando, así que ninguna vergüenza, la cabeza alta y la mirada larga, porque hemos venido a cambiar este país y no vamos a parar hasta que lo consigamos. Yo quería daros unos elementos de contexto. Ayer mismo, antes de ayer, en el Consejo Europeo se llegó a un acuerdo para satisfacer al chantaje de David Cameron que incluye varios puntos.
Y diréis, ¿qué relación guarda esto con la Ley 25? Pues toda la relación. Porque en ese acuerdo se dicen fundamentalmente dos cosas. Uno, que la Unión Europea nunca, jamás va a tener ninguna capacidad de control sobre la City de Londres, es decir, sobre el mayor paraíso fiscal que hay en Europa. Algo que en la crisis financiera de 2007, el comportamiento criminal de los banqueros de Londres, que manipularon el LIBOR, que es el índice de los préstamos entre bancos, que hicieron negocio con las hipotecas basura, que se repartieron bonuses de más de 100.000 millones de libras en los últimos 10 años. Todo ese comportamiento, lo que dice este acuerdo, es que no vamos a tener ninguna capacidad desde Europa para poder ni siquiera controlarlo, no acabar con él, ni siquiera controlarlo. ¿Sabéis cuántos banqueros han ido a la cárcel en el Reino Unido por el mayor escándalo financiero de la historia de Europa, que ha provocado que decenas de millones de personas estén en la pobreza ahora? ¿Sabéis cuántos? Cero. Eso era una parte del acuerdo. ¿Y sabéis cuál es la otra? Establecer un principio que dice que los trabajadores europeos que están en el Reino Unido van a dejar de tener derecho a las prestaciones sociales. ¿Por qué? Por su nacionalidad, por su país de origen. ¿Sabéis cuántos españoles y españolas hay trabajando en el Reino Unido ahora? Censados oficialmente, 400.000. Se supone que la cifra es por lo menos el doble de esa. ¿Sabéis cuántos tienen acceso a prestaciones sociales? 4.000. Y a esos 4.000 es a quienes se las van a quitar a partir de ahora. Y nuestro gobierno ha ido a Europa y ha dicho que sí. Ha dicho amén Jesús, como siempre, comportándose como un lacayo de los poderes europeos. Esa misma Unión Europea que aplastó a un gobierno democráticamente elegido en Grecia porque no se puede ir contra las normas, ahora le hace una excepción a los británicos. ¿Para qué? Para proteger los intereses financieros y para desmantelar los derechos sociales. Ese es el régimen al que nos enfrentamos. Y por eso la Ley 25, que dice cosas tan sencillas como que el derecho a la salud no depende de cuánto dinero tengas, que dice cosas tan sencillas como que en un país rico, que es la 9ª economía más rica del mundo, no se puede tolerar y no se puede consentir que haya familias que no tengan electricidad, que no tengan agua caliente, que no puedan pagar la factura de la luz, que dice cosas tan sencillas como que, en fin, algo que habíamos asumido como normal, que es que en una democracia, en una sociedad madura, en una sociedad libre, no puede depender del barrio en el que nazcas, no puede depender de cuánto dinero tienen tus padres, el que tengas derecho a una cobertura sanitaria, el que tengas derecho a estudiar, el que tengas derecho a desarrollar tu vida en condiciones de dignidad y de libertad. Eso que habíamos asumido como conquistas irrenunciables, como el sentido común de lo que es ser un país occidental, ser un país europeo, es lo que han desmantelado. Es lo que han desmantelado, de modo que tenemos que pelear incluso por las cosas más básicas. Y esto no ha sucedido gratuitamente. Esto es un proceso histórico que viene de antiguo, pero que ahora están acelerando. ¿Sabéis por qué? Porque cuando estalló la crisis financiera, en 2007 y 2008, de nuevo, debido al comportamiento criminal del sector financiero, que destruyeron 1/3 de la riqueza mundial en apenas unas semanas, después de eso, las sociedades reaccionaron. En 2011 hubo un ciclo de levantamientos democráticos a lo largo y ancho del planeta, en sociedades muy diferentes, que comparten pocas cosas quizá, pero vimos no solo como las plazas de Madrid y del resto de España se llenaban, vimos no solo como en Grecia, en Londres, en otros países europeos la gente salía a protestar. Sucedió en Nueva York, contra todo pronóstico. Sucedió en Santiago de Chile, donde los estudiantes salieron a la calle para reivindicar que la universidad y la educación secundaria fueran gratuitas, y lo han conseguido, por cierto. Sucedió en todo el mundo árabe, ese que ahora han aplastado guerra tras guerra, generando el mayor flujo de refugiados de la historia de Europa, por cierto. En este mismo Consejo Europeo del que os hablaba, había que tomar una decisión muy urgente para ceder al chantaje de David Cameron, pero sobre los refugiados no había que tomar ninguna decisión, porque lo urgente para la Unión Europea es decidir sobre los intereses de los paraísos fiscales y destruir los derechos sociales, pero no atender al drama de los refugiados, que está generando 8 muertos al día. 8 muertos al día. Por cierto, con esto de si hay dinero o no hay dinero, en los presupuestos generales del Estado hay 200 millones de euros consagrados a la reubicación y reasentamiento de refugiados en España. ¿Sabéis cuántos han venido? 18. 18 personas. ¿Dónde está este dinero? ¿A qué se está dedicando? ¿Por qué el gobierno no aplica lo que pone en los presupuestos? No puede ser, no puede ser. Os decía, en 2011 se producen todos estos levantamientos a lo largo y ancho del mundo entero, sociedades muy distintas que reivindican lo básico,
Lo que quiere decir la democracia, que es que sobre los asuntos de todos decidimos todos. Que todos y todas, no importa quién seamos, de dónde vengamos, dónde vivamos, tenemos el derecho y la capacidad de tomar decisiones sobre los asuntos que más importan a nuestra existencia. Ese movimiento generó muchísimo miedo, Dijeron, cuidado, que se nos va de las manos, cuidado que estos levantamientos pueden amenazar el orden establecido. Incluso en países donde hacía décadas que no se veían movimientos populares, movimientos democráticos que pudieran amenazar a los poderosos, están sucediendo cosas increíbles. En el Reino Unido, Jeremy Corbyn ganó las primarias del Reino Unido con un programa que se parece bastante al de Podemos. En los Estados Unidos están siendo ahora las primarias demócratas y un candidato que se llama Bernie Sanders y que dice cosas muy parecidas a las que decimos nosotros, que el derecho a la salud tiene que estar garantizado, que el derecho a la educación tiene que ser público, que hay que reducir la desigualdad, que hay que garantizar los suministros básicos para todas las familias. Está dando la campanada, haciendo una campaña de verdad que nos suena de algo, una especie de remontada contra todas las encuestas que le está poniendo al mismo nivel que Hillary Clinton. Y Hillary Clinton tiene todas las contribuciones y todo el dinero de los grandes empresarios y de los grandes lobbies del poder. Y Bernie Sanders financia su campaña, ¿cómo? Con donaciones de la gente y con microcréditos. Y sin embargo está peleando por ello. Estamos viendo cómo el otro día decía alguien, bueno, los de Podemos en realidad si entraran en el gobierno tampoco sería tan grave porque en Europa solo tendrían de aliados a los gobiernos de Grecia y de Portugal. Y el año pasado, ¿a quién habríamos tenido como aliados? Este año hay unas elecciones muy importantes en Irlanda, donde hay un gran movimiento contra la privatización del suministro de agua, que ha tenido su última manifestación hace apenas 48 horas, una manifestación histórica con decenas de miles de personas. ¿Y sabéis lo que pasó en esa manifestación? Que había banderas de Podemos. ¿Por qué? Porque de un lado y otro de las fronteras nos estamos reconociendo en las luchas de pueblos hermanos que se están levantando contra lo mismo. Lo que estamos pidiendo con esta ley, estas cosas que son de sentido común, estos derechos básicos, sustantivos, esenciales, que se supone que están en el corazón de lo que significa Europa, son el acervo común, son la base sobre la que tenemos que construir una Europa diferente. Así que aquí estamos haciendo nuestra parte y no vamos a parar hasta que la consigamos, pero tened presente que para que esto pueda funcionar, para que sea posible cambiar el estado de cosas, la escala en la que tenemos que pelear es Europa. Tenemos que construir una alianza popular, democrática, internacional, a escala europea, que permita plantarle cara a los poderosos. Y en eso, y esto es lo que me toca decir siempre a mí, porque yo llevo las relaciones internacionales y a veces es difícil darse cuenta, pero en las luchas más pequeñas, en las luchas de nuestros barrios, en las luchas de nuestros pueblos, nuestras ciudades, cuando defendemos aquello que parece que es más próximo, que está más cercano a nosotros, también estamos defendiendo la posibilidad de que se genere esa alianza. Podemos se ha convertido en un símbolo, se ha convertido en un referente para las luchas democráticas en Europa. Estamos en una posición privilegiada para lanzar ese movimiento internacional que pueda plantar cara a los poderosos. Por eso, tenerlo muy presente. Cuando estéis trabajando en lo más cercano, sabed que estáis trabajando también por lo más grande, por aquello que parece lejano pero que es fundamental. Así que, ahora que toca, nos toca pelear en las instituciones, nos toca pelear en el Parlamento, nos toca romper esa campaña ideológica que han lanzado en todos los medios de comunicación para criminalizarnos y para que parezcamos siempre los culpables de todo. Pero ser conscientes de que vamos avanzando y de que es necesario, fundamental, vital, que vayamos tejiendo movimiento popular, que tejamos movimiento asociativo, que tengamos la capacidad de resistir, de avanzar, de empujar, porque este movimiento que se ha lanzado no solo es de vital importancia para el futuro de Europa, sino que es la mayor oportunidad que vamos a tener para construir un país en el que merezca la pena vivir. Así que adelante, adelante, con orgullo, con dignidad, con ganas, con resistencia, con fuerza, con capacidad, porque vamos por el buen camino y lo vamos a conseguir. Muchísimas gracias. Pero vamos a abrir el turno para intervenciones, comentarios, preguntas y dudas, así que todos y todas los que queráis decir algo, adelante.
Mi pregunta, soy una vecina de Carrascal, nos hemos esforzado muchísimo en las anteriores elecciones para llegar a donde estamos y bajo vuestra exposición mi pregunta es, ante unas nuevas elecciones, cosa que ninguno descartamos, ¿cuáles son las pautas inminentes que Podemos va a hacer sobre la ley de emergencia social? O sea, aquí les contamos a todos nuestros votantes, pero en la práctica, no en la teoría, de lo que Podemos está intentando hacer en la mayor brevedad posible. Yo os digo una cosa, que tengáis cuidado, Tania y compañía, de lo que hacéis, que os van a mirar con lupa, como lo ha pasado con el alcalde de Zaragoza. Ya el cabrón, y perdona la frase, de Inda, ayer en la sexta, ya trajo una foto y le trajo un bote de gomina y se lo dio al compañero de Podemos. ¿Cómo vosotros no tenéis algo para ese tío? Y para el otro, y para Balbuena ese, como yo le digo. No tenéis vosotros. Tenéis que sacarlo. Allí en ese hombre, no tenéis algo para ese tío. Pero bueno, es que me da vergüenza que vosotros os ponen la cara como cuando Tania, que le ponía la cara colorada y eso, pero no señor, algo tiene que tener ese tío malo para que se lo saque. Claro, hombre, bueno. Sí, hombre, y otra cosa, José Manuel y compañía, yo lo que os pido, cuando ya se arregle todo esto, que a todos los corruptos, a todos, no lo paguéis, que vayan a la cárcel y que lo paguen todo. No lo dejéis, de verdad, lo pido. Sería la alegría más grande que me dais. Y nada más, gracias. ¡Que devuelvan el dinero! Sí, claro, devuelvan el dinero, claro, no te digo. Hola, buenos días. En cuanto a la ley del 25, sí, necesitamos una ley de emergencia social, pero yo creo que también, como habéis remarcado continuamente, no simplemente es algo que es emergente, sino que es algo que tenemos que erradicar, es esta desigualdad con la que tenemos que vivir. Entonces yo una de las preguntas que quería hacer es que concretéis un poquito cuáles serían las medidas que se tomarían a lo largo, qué medidas de presión haremos para acabar con esta desigualdad. Porque como habéis remarcado tanto José Manuel como Tania, habéis hablado de un cambio de modelo productivo, pero claro, como decía Tania, del sur, las empresas del sur, las industrias que estaban radicadas aquí en el sur, se fueron a India, se fueron a Brasil, se fueron a Bangladesh, se fueron a China, ya no se puede volver a traer, no va a ser tan fácil. Entonces, para la gente que vivimos en pueblos como Leganés, Getafe, L'Hospitalet, Badalona, todas estas estructuras industriales, ¿cuál va a ser nuestro futuro? Porque además, la gente que nos criamos en estos sitios no simplemente somos obreros industriales, somos personas que necesitamos desarrollarnos. ¿Cuál será esas medidas para que la gente que vivimos y nacemos en estos lugares no lo tengamos tan difícil como el que nace en Pozuelo, en Majadahonda o en otro tipo de lugares? Porque para lo que nace Podemos es para poder acabar con eso, no es simplemente una ley de emergencia que palia lo que pasa hoy, sino para que no se vuelva a repetir y dentro de 15 años no lo vuelvan a hacer otra vez y la gente que siempre sufrimos los que vivimos en estos sitios, no los que viven en otros lugares. Entonces, sí me gustaría saber qué es lo que se hará y qué medidas de presión se harán, porque si hay gente que se podría vivir afuera, pero qué casualidad que los que vivimos aquí no tenemos las herramientas para poder vivir afuera y poder sacar las castañas del escena. Hola, menos mal que tenemos técnicos. Buenos días, y un poco en la línea de Víctor, que solemos coincidir en estas cosas, tengo pregunta y media. Decía José Manuel, que estoy muy de acuerdo con él, que el problema que tenemos en España es un problema de desigualdad, y de desigualdad creciente además. Y tenemos una ley para poner un suelo, para asegurarnos de que la gente no caiga más en la pobreza. Lo cual me parece necesario, pero me pregunto que si es una cuestión de desigualdad, si el problema es una tijera que está cada vez más abierta, quizás sería buen momento de discutir algunas medidas sobre si también hay que poner un techo sobre esa
ser mejor, hay que limitar un lucro desmedido que implica necesariamente la pobreza de otros. Y un poco en esa línea nos preguntará Tania también si cuando hablamos del nuevo modelo productivo no deberíamos plantearnos un modelo que precisamente no sea productivista, sino un verdadero cambio de modelo hacia algo, digamos, que ahonde menos en la extracción constante de la riqueza medioambiental, que es evidentemente un problema y que a lo mejor ni siquiera tenemos posibilidad de basarnos en ello sin estar abocados al desastre más absoluto. Y ya está. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sobre todo, es más una pregunta que creo que en Podemos, ahora que la has dicho tú, Pablo, sobre todo las relaciones internacionales que tenemos respecto a Podemos, creo que es algo que no se habla o no se comenta demasiado, ya sea en los medios o al menos en nuestra postura. Te vi en la caja mágica, en aquel acto de campaña, y comentaste una anécdota sobre Canadá, que la verdad me pareció muy anecdótica y bastante clarificante en ese sentido, y creo que esa es la tónica por la que se debe seguir. Mi duda en general es sobre todo los comentarios que viene de la gente de decir, bueno, si Podemos llegar al poder, ese miedo que intentan infundir, es decir, nuestras medidas, sobre todo esta ley 25, ¿cómo las vamos a defender en Europa? Frente a la Troika, frente al Banco Central Europeo. Ayer pudimos ver en la Sexta Noche cómo el economista o economista José Carlos Díaz decía que íbamos a influir 9% en el Producto Interior Bruto, que era lo que teníamos pensado gastar, cosa que veo como intentando igualar a Syriza o superarlo, ¿no? En ese caso, y volvemos otra vez a la campaña del miedo. Y sobre todo me gustaría eso, saber qué posición es la que tiene Podemos en los asuntos internacionales de más trascendencia. Muchas gracias. Hola, buenos días, vecinos de Leganés. Lo único que le pido es que si llegamos a una votación, por lo menos le votemos a estas personas que, según dicen algunas otras, tenemos muchos piojos para que no se los peguemos y se vayan de donde están. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Soy radiofónica, además. Yo es una pregunta que he ido a varios actos de Podemos y me sorprende la cantidad de personas mayores. ¿Dónde están los jóvenes del 15M? Que no aparecen por ningún sitio. A mí me ilusionó aquella etapa y ahora estoy un poco decepcionada porque no los veo por ningún sitio. Me gustaría saber si sabéis qué ocurre con ellos, que solo los viejos vamos a pelear. Gracias. Sí. Buenos días y gracias por estar aquí. Yo me voy a ceñir de lo que está pasando aquí en la sanidad, que está pasando aquí en Leganés, en el hospital y en Pedroches, en el laboratorio de Pedroches. Está muy bien que hagamos esta ley y tal. Y mientras que, ¿qué hacen las mujeres que se están recuperando de cáncer de mama y están dando la lista de espera a más de un año? ¿Qué estamos haciendo los de Podemos? No veo yo mesas allí. No basta que vosotros lo denunciéis en la autonomía del tema autonómico. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde están las mesas? Que se nos ven ahí con nuestras camisetas. Eso es lo que está pasando. Nos están tratando como borregos. Los análisis de sangre, la sala llena, los pasillos llenos, hasta la calle. ¿Qué estamos haciendo? Este partido es de estar en la calle, que lo decíamos en campañas, hay que estar en la calle. En las oficinas se hace mucho. Gracias. Son muchas cosas, vamos a... Sí, hay que tener cuidado para que nos miren con lupa. Bueno. Pues mira, yo ya cuando voy en el metro, como me hacen muchas fotos de eso, mira, voy en el metro, voy con cuidado, para no rascarme donde lo debo, porque a ver si te están mirando, que están mirando. Entonces,
yo creo que con el tema de la ley, lo que podemos hacer en un modelo productivo, la diferencia de cómo enfocamos nosotros el tema de la desigualdad, como lo enfoca el Partido Socialista, Ciudadanos, el Partido Popular, es que para nosotros la pobreza no es una consecuencia de un modelo que funciona bien, sino que forma parte de ese modelo. O sea, el modelo es lo que está haciendo que la gente esté en esta situación y, por tanto, no se resuelve poniendo más dinero para los pobrecitos que van saliendo, sino se resuelve cambiando la lógica para que todo el mundo pueda acceder. Cuando hablamos del tema del nuevo modelo productivo, y lo estamos viendo en Madrid, nosotros ahora mismo lo que estamos planteando es la posibilidad de trabajar fundamentalmente con el tema de la transición energética. La transición energética implica rehabilitación de edificios y trabajar en esa dirección. Nosotros estamos pagando 45.000 millones de euros anuales comprando energía fuera. O sea, podríamos reinvertir ese dinero para no construir más casas, sino a rehabilitar las que tenemos, para empezar a trabajar con LEDs, para empezar a trabajar otro tipo de lógica, para descentralizar la producción. En otros países europeos ya están descentralizando la producción. Eso significa que en cada bloque la gente pone sus paneles solares y, por tanto, se empieza a ahorrar un 8% de su coste en 3 años. Entonces generas un proceso de reindustrialización de los que fabrican esos paneles. Nosotros durante la campaña nos reunimos con algunas empresas financieras que quieren financiar cosas productivas. Por ejemplo, yo lo he contado alguna vez, en nuestro país no hay ninguna fábrica de LEDs, solo hay una en Cádiz. Si nosotros en Madrid empezásemos a entrar en un plan de eficiencia energética dentro de las casas, los financieros decían, nos interesaría poner una fábrica, porque serían competitivos. Una fábrica en el sur que está perdiendo sus fábricas. ¿Qué nos decían? Dice, claro, pasa que nos da un poco de miedo, porque aquí cuando quieres poner una fábrica hay alguien que te pide un dinero para algo. O sea, no somos nosotros los que damos miedo, que estamos queriendo poner en producción. Da miedo a los corruptos. Porque cuando alguien quiere invertir y alguien está pidiendo, una vez que te han pedido uno, te pide otro y ya nunca sabes cuánto más. Entonces, los que estamos generando inestabilidad y expulsando las inversiones no somos nosotros. Es el Partido Popular y la red corrupta en Madrid que cuando alguien quiere invertir en algo interesante que no es especulativo, le pide algo de dinero. Entonces, claro que hay una posibilidad de nuevo modelo productivo. Lo que yo les decía antes, pero cuando hay un modelo productivo interesante como rehabilitación, el Partido Popular que hace, no pagar a la gente que ha invertido porque eso le asusta, que ya nadie dice, bueno, yo no voy a poner el ascensor. O lo que es de transición energética se lo da a la empresa de la Púnica. Entonces está intentando matar aquellas posibilidades para volver a aquello que tiene que ver con poner ladrillos. Mirad, estamos peleando mucho en la Asamblea con el tema de la radial de la A1. La radial de la A1 ya tenemos un informe que nos ha dicho el Ministerio que son 220 millones de euros. La radial de la A1 no hace falta. Es más, el Ministerio nos da los datos, pero no es capaz de darnos un informe de justificación. Entonces, la A1 es Florentino y Villamil quieren construir y hay una serie de gente que compra unos terrenos que si le pasa la A1 por el centro, van a ver. Nosotros estamos planteando por un 10% un proceso de empleo que implicaría trenes, cambios, es una lógica diferente de coordinación con el ayuntamiento. Eso es el cambio del modelo productivo, que daría trabajo, ahorraría, nos permitiría otro tipo de ideas y que cuando estamos trabajando en la rehabilitación energética lo que estamos haciendo es contraer economía. La expandimos mientras la contraemos, entonces no es un modelo extractivo. Y en esto sí que es interesante volver a lo del Partido Popular y la corrupción. Esta semana estamos con la corrupción. Entonces, cuando nos dice, y decía antes Britannia, dice que ustedes van a generar un gobierno inestable. Un gobierno inestable es lo que tenemos en la Comunidad de Madrid. Porque lo que se ha hecho es perder la confianza. La confianza no es la confianza en Cristina Cifuentes o el Partido Popular. Pero es la confianza, y lo que hablamos antes es que cuando ahora, en cualquier cosa, en este teatro, se decide que vamos a cambiar las butacas porque están viejas, la primera pregunta que nos hacemos es ¿quién se estará forrando con estas butacas? Que cuando van a hacer un colegio, la primera pregunta que nos hacemos es ¿quién se estará llevando el dinero del colegio? Por tanto, la confianza, que no es la confianza política, que es la confianza profunda, ya se ha roto. Ya no nos fiamos. Y cuando ya no te fías, tienes un problema. Y eso es lo que está pasando en la Comunidad de Madrid. Entonces, los que generan inestabilidad no somos nosotros, porque nosotros somos de fiar. Los que generan inestabilidad son los que no son de fiar. Y no son de fiar los que nos han robado permanentemente. Es que aquí lo puedo decir, el otro día dijimos robar y nos dijeron eso. No tenéis cojones de decirnos en la calle, textual.
Así nos lo dijeron en la asamblea, nosotros todos educados, porque somos gente educada, como todos los que estamos aquí, somos gente educada. Entonces yo creo que es importante que entendamos esto también, que nosotros no somos los que generamos inestabilidad. La inestabilidad la genera el que rompe la confianza, que cuando te dice buenos días te tienes que asomar a la ventana a ver si es de noche. Cuando eso te pasa, el gobierno que te gobierna ya no puede ser tu gobierno, haya tenido más votos o haya tenido menos votos, y hay legitimidad para recambiar las cosas. Entonces, cuando os insistan, sois un grupo de locos que vais a generar estabilidad, nosotros no generamos estabilidad, la generan otros. Bueno, pues por la parte que me toca de internacional, la anécdota aquella la he contado un montón de veces, pero es verdad que fui a una conferencia en Canadá y que era sobre las luchas contra la austeridad y tal, y llegué allí, me bajé del avión y fui a pasar el control de pasaportes en la aduana, y había un guarda que era jovencito allí, y me dice, claro, me hizo las preguntas típicas cuando entras a un país: ¿cuánto tiempo vas a estar aquí? Dije, 2 días. ¿Y a dónde vas? A una conferencia. ¿Trabajas en la universidad? Y le dije, no, en un partido político. Y me miró el pasaporte, me miró a mí y me dijo, no serás de Podemos. Entonces yo me quedé completamente alucinado diciendo, pero ¿cómo es posible que nos conozcas? Y esto lo cuento siempre, no solo porque sea divertido, sino porque es muy difícil trasladar y transmitir a nuestra gente aquí todo el interés con el que se ha seguido estos últimos 2 años, ya desde antes, claro, desde el 15M. Pero claro, a mí me ha tocado viajar mucho y me siento un poco con la obligación de contar en todas partes y a todo el mundo, decir, no, es que no os imagináis la ilusión que generamos, que a veces allí me da hasta un poco de recado, decir, bueno, tranquilidad, que todavía no hemos conseguido nada, todavía no hemos cambiado nada, pero la gente nos pone como el modelo. ¿Es porque realmente tienen toda la información y el conocimiento de lo que está pasando? No, es porque nos hemos convertido en un símbolo, y los símbolos siempre tienen esa doble vertiente, uno que se idealiza mucho, pero otro que son muy útiles, Entonces Podemos se ha convertido en el símbolo del sí se puede. Y todos aquellos que están peleando en otros países por poder disputarle a los poderosos el terreno de la decisión política han hecho de Podemos un símbolo. Y eso es algo que es emocionante, pero también que da muchísima responsabilidad. Nos están mirando con muchísima atención. Es emocionante no solo por la parte que nos toca, sino porque nuestro país, y enlazo con la pregunta de, bueno, pero en política internacional, ¿qué pasa? Arrastra un déficit vergonzoso en su política exterior. No existimos. Lo que hace básicamente la política exterior del gobierno de España, que no nos enteramos, son negocios. Se dedica a hacer negocios. Los típicos viajes del rey, que va con una corte de 50 empresarios detrás a firmar contratos para las mismas multinacionales a las que luego le regalamos la obra pública aquí. Básicamente no hacemos nada. Fijaos que tenemos, y todos en todas las cumbres siempre hay un ministro español o el presidente que sale allí a decir los pueblos hermanos de América Latina con los que nos une, tal cual. En América Latina están pasando 2 procesos históricos que se van a estudiar en todos los libros de historia, que son el proceso de paz en Colombia, que es la guerra civil más larga que ha generado decenas de miles de muertos, y el deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Son 2 procesos de estos que pasarán a los libros de historia. Se supone que España está en una posición privilegiada para ayudar. Cuando hay un problema y se le está intentando poner solución, lo que hace la diplomacia de un país comprometido con la democracia y con los derechos humanos es ir y decir, oye, ¿qué podemos hacer para ayudar? Nada, 0. No estamos haciendo nada. Nosotros hicimos un programa de política exterior revolucionario, que entronca con esto porque el orgullo no es solo de decir cómo no la Podemos, que mira cómo tal. Es que por primera vez en décadas España se ha convertido en un referente mundial, de gente que lo mira y aprende cosas. Somos un ejemplo, y eso tiene que trasladarse al gobierno también. El programa que presentamos, que se resume en una frase, es el compromiso con las 3 Ds: democracia, derechos humanos y desarrollo sostenible. Y eso se desgrana en toda una serie de medidas. Es la oportunidad de que España vuelva a pintar algo, que no sea un motivo de vergüenza. No hemos tenido un presidente del gobierno que hable inglés en la historia de este país. Imaginad lo que pasa en las cumbres. Ese es el problema que tiene Rajoy, por eso le pillan siempre las cámaras, porque hablan español. Claro. Además, entre Rajoy le dice, habrá elecciones en junio, y el otro no se entera porque no habla español, lo que nos enteramos somos nosotros. O sea,
Que es vergonzoso, realmente, anda, porque ¿sabéis qué es lo que es doloroso? Que la generación, y esto entronca desgraciadamente en parte con la pregunta, ¿dónde están los jóvenes? Fuera, cientos de miles. Yo he vivido en el extranjero, tuve la suerte de poder estudiar fuera, antes de que estallara la crisis, y luego estalló la crisis y vi llegar, primero a todos los que se podían ir y luego a los que no se podían quedar. Hemos formado en el sistema público de educación ingenieros, arquitectos, enfermeros y enfermeras, doctores, técnicos de todos los tipos posibles, en los que hemos invertido un montón de dinero público, pero que no es una cuestión del dinero, es una cuestión del proyecto de país. Y en el momento en el que esa gente tiene que empezar a devolverle a la sociedad lo que la sociedad le ha dado bajo forma de educación, lo que le dice su país es fuera. Es terrible. Y también, y esta es otra de las cosas que siempre cuento, es que en cada uno de estos viajes a los que yo he ido, me he encontrado con un círculo Podemos, donde coincide gente de varias generaciones, incluso de las generaciones del exilio, que han entroncado con los que llevan allí viviendo, que han entroncado con los que acaban de llegar, y que constituyen espacios de ayuda mutua, donde se ayudan cuando llegan, cómo se alquila un piso, qué necesitamos con los papeles, a dónde hay que ir para pedir tal permiso, tal otro, y que además hacen actividad política. Se juntan para discutir de lo que pasa en España, han participado en todos los procesos organizativos, en el proceso de programa, etc. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Este y el anterior del Partido Socialista. Quitarles hasta el derecho más fundamental en una democracia, el derecho que hace que un ciudadano no sea lo mismo que un súbdito, el derecho al voto. O sea, la gente que ganándole horas al sueño, al trabajo, al ocio, estando fuera, se niega a asumir la condición de que, bueno, pues del exilio, de que no pintas nada, se movilizan políticamente, se interesan por lo que pasa en España, quieren cambiar las cosas que hace el gobierno, quitarles el derecho al voto, primero el de la sanidad y después el del voto, es una indignidad. Muy rápido por no alargarme más. Europa, claro, y Grecia, claro que ha pasado y claro que hemos aprendido las lecciones. En Europa se está produciendo una transición en el régimen de gobierno, o sea, y esto es importante entenderlo, no nos estamos peleando contra un orden establecido, está en transición, están definiendo un orden que se fundamenta en destruir el modelo del estado del bienestar. ¿Qué era el estado del bienestar? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa hacen estados que dicen, bueno, aquí son economías de mercado, se puede hacer negocios, se puede ganar dinero, pero dentro de unos límites. ¿Qué límites? Los de la redistribución social. Una parte de los beneficios que hacen las empresas se pagan en impuestos y con eso se financia la educación, la sanidad, las pensiones, la dependencia, etc. Y ese modelo ha durado 60, 70 años en algunos casos. Desde los años 80 van a saco para desmontarlo. Y ahora están acelerando. ¿Europa en qué se ha convertido? Europa se ha convertido en un consejo de administración de poderes no elegidos que lo que buscan es garantizar los beneficios privados de las grandes multinacionales y del sector financiero. Esto parece que estoy diciendo, no, porque son muy malos y tal. Para que os hagáis una idea que se entiende muy rápido. Luxemburgo, sabéis que es un paraíso fiscal. Luxemburgo durante años concluyó acuerdos secretos con todas las grandes multinacionales, Apple, Starbucks, McDonald's, IBM, etcétera, ¿para qué? Toda la actividad que hacen en Europa, en cualquier país, la declararan allí. O sea, que se constituyeran en Luxemburgo y que todo lo que recauda Apple vendiendo teléfonos aquí lo declararan allí. ¿Y sabéis qué impuesto de sociedades pagaban? ¿Sabéis cuánto pagaban por los beneficios de todas sus ventas en toda Europa? 1%. 1% de impuestos. Ahora, para que os hagáis una idea, ¿sabéis quién era el ministro de Finanzas de Luxemburgo que hizo todos esos acuerdos con las multinacionales? Jean-Claude Juncker. ¿Qué ha pasado con Jean-Claude Juncker? ¿Ha ido a la cárcel? ¿Por robarnos el dinero con el que teníamos que financiar las pensiones, la sanidad y la educación? No, le han nombrado presidente de la Comisión Europea, es el presidente del gobierno de Europa. Eso es la Unión Europea. En la Unión Europea hay una cosa que se llama Banco Central Europeo, que es quien toma las decisiones sobre la política monetaria. ¿Quién elige al presidente del Banco Central Europeo?
¿Quién le puede pedir explicaciones al presidente del Banco Central Europeo? ¿Los gobiernos? No. Es un poder no elegido y es un poder que no rinde cuentas. Y así podríamos seguir horas y horas y horas. Europa se está convirtiendo en el consejo de administración de los intereses de los millonarios, de las grandes empresas y de las grandes multinacionales. ¿Quiere esto decir que tenemos que renunciar al proyecto europeo y a la idea de Europa? No, todo lo contrario. Esto quiere decir que tenemos que pelear por el proyecto europeo. Por eso decía, ¿lo podemos hacer solos? No, por eso decía que tenemos que construir una alianza. En nuestro programa nosotros llevamos una cosa que se llama Agencia Fiscal Internacional. Es decir, una agencia fiscal como una agencia tributaria que pueda cobrar impuestos a las multinacionales, que pueda cobrar impuestos a los movimientos especulativos del capital y con eso financiar, por ejemplo, el cambio de modelo productivo para el desarrollo sostenible a nivel internacional. Nosotros llevamos, y esto es lo más importante en el corto plazo, la oposición frontal al TTIP. Y habréis oído hablar de esto y siempre suena muy abstracto. ¿Qué es el TTIP? No sé qué, no sé cuánto. El TTIP es un tratado que básicamente lo que hace es blindar a las multinacionales para que no tengan que responder ante los tribunales de justicia. Es decir, que si imaginaos que viene una empresa minera estadounidense y hay un vertido tóxico, que no sean los tribunales españoles los que le puedan pedir explicaciones y las puedan procesar. ¿Por qué? ¿Porque va a haber un tribunal internacional? No. No. Van a constituir cortes secretas de arbitraje, es decir, con gente privada, abogados, juristas, etcétera, a los que les contratan para que hagan un arbitraje privado. ¿Sabéis lo que pasa con esas cortes secretas de arbitraje? Puertas giratorias. Puertas giratorias, que a los que hacen esos casos de arbitraje terminan y a continuación les hacen un contrato blindado y ganan millones y millones de dólares para las mismas empresas a las que se supone que tienen que controlar. Y lo que hace el TTIP es decir, las leyes de los países no se van a aplicar a las grandes empresas de fuera. Ni las leyes de protección ambiental, ni los derechos laborales. El TTIP llega a decir que si una empresa invierte en un Estado y ese Estado cambia las leyes y eso le supone un perjuicio económico, pueden demandar a los Estados ante esas cortes de arbitraje. Es decir, que podría llegar una multinacional y demandar al gobierno español para decir, es que yo iba a ganar tanto dinero y con esta ley voy a ganar menos, así que indemníceme usted. Básicamente eso quiere decir quitarle a la ciudadanía la posibilidad de hacer leyes que defiendan los intereses del bien común, quitarle la capacidad de decidir sobre su propio futuro. Por eso es tan importante que tumbemos el TTIP, porque nos quiere arrebatar los elementos clave de la soberanía a favor de las empresas. Y esto es como lo que decía Tania, que cuando nosotros hemos planteado en Bruselas, aquí, etcétera, al PSOE, le hemos dicho, oye, pero tú que dices que quieres defender los derechos sociales y tal y cual, y el medio ambiente, y que tu programa pone fomentar, impulsar, etcétera, ¿el TTIP qué? ¿Y qué dice el PSOE? No nos gusta, pero... Claro, ya votan a favor. Dicen que siempre no nos gusta, pero... votan a favor. Por lo cual, desde la parte de internacional al PSOE, le hemos puesto encima de la mesa, oye, ¿el TTIP qué? Tienen que elegir, porque a Ciudadanos el TTIP le parece maravilloso, estupendamente, es el progreso. Es el progreso. Con lo cual, eso, el programa de internacional está muy bien, os animo a que le echéis un ojo y sencillamente a modo de símbolo, antes de que se reuniera la primera sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores, registramos nuestra primera iniciativa legislativa, que es muy sencilla, muy breve y se entiende inmediatamente. Reconocimiento inmediato y unilateral del Estado palestino, porque es la clave, porque no solo es una cuestión de justicia con el pueblo palestino, sino que es la clave para poder estabilizar lo que es el origen de toda la inestabilidad de la región. Guerra tras guerra, cada vez están sembrando de más cementerios la otra orilla del Mediterráneo, que son nuestros hermanos. Hasta que no solucionemos la cuestión palestina, no se podrá avanzar para estabilizar la región. Así que por ahí empezamos. Enlazo con lo que trae Pablo, me parece muy importante porque desde luego en lo que hace al área de salud, el TTIP
afecta enormemente porque las multinacionales, ya sabemos cuáles hay detrás en relación a la salud, que son las farmacéuticas y la privatización. Entonces, la que se nos viene es tremenda porque se trata de tomar a la salud como un nicho de negocio y no como un bien común. Y esto, enlazando con la pregunta que se hacía en relación a lo que sucede en Leganés, la Comunidad de Madrid, como tantos otros territorios del Estado español, sabe muy bien los efectos de la privatización y cómo eso ha ido deteriorando y desmantelando la excelente sanidad pública que teníamos hace ya bastante tiempo, ¿no? Y que cada vez se está deteriorando más. Entonces me parece que lo que traía, yo creo que una de las apuestas fundamentales, y también tiene que ver con esta visión de lo internacional, es que desde luego hay que pensar en global y actuar en local. ¿Y eso qué quiere decir? Que el trabajo comunitario, el trabajo en red, la sociedad civil, la participación, la lucha a pie de calle, y yo de eso sé bastante porque sigo trabajando a pie de calle en la sanidad pública madrileña y no os cuento lo que se ha ido deteriorando, es absolutamente fundamental. Y además a mí me parece que es un momento histórico que para mí marca, es un acontecimiento, con todo lo que significa la palabra acontecimiento, es decir, un antes y un después, que es que en muchos territorios, en los parlamentos, hay ya personas de Podemos que están dentro y que al menos pueden llevar la voz de la ciudadanía, aunque todavía quede mucho por hacer y quede mucho por cambiar. En Madrid hay un tremendo problema en la Comunidad de Madrid con las listas de espera, con el deterioro que está habiendo tanto en la atención a los usuarios como a los profesionales. De esto José Manuel en la Asamblea desde luego ha movido ya bastantes cosas, pero yo creo que lo que es muy importante es que hagamos desde la participación esto que yo llamo lo del trabajo en red y la red comunitaria, porque es la manera de empezar a movilizar las cuestiones y que podamos entre todos defender desde luego nuestra región, una región mejor y por ende un país mejor. Muy rápidamente, yo quería sobre tres cosas de las que habéis hablado que creo que es importante. La primera es esta pregunta de dónde están los jóvenes después del 15M, etcétera, etcétera. Yo creo que no tendríamos 5 millones de votos solo con el perfil de gente al que tú te refieres que viene a los actos, ¿no? Yo creo que una cosa es quién va a los actos, otra cosa es quién está impulsando todo el proyecto de Podemos, quién lo está sosteniendo, quién lo está trabajando. A veces no nos damos cuenta de lo crucial de que la gente en su cotidianidad vea esos programas que tan nervioso le ponen al compañero y que vean que frente a un taradito, que es lo que signa para el 90% de la gente, un taradito que solo grita, insulta, etcétera, etcétera, lo que hay es gente con mucha tranquilidad explicándole una propuesta política, esto que yo entiendo que a la gente le pone muy nervioso, que es como, pero zúmbale, pero cágate en su madre, pero todo ese tipo de cosas. De verdad que es mucho más útil que llegue un mensaje que se vea un enzarzamiento a ver quién tiene más basurilla. Desde luego Inda tiene basura para dar y regalar, pero aporta muy poco a quien lo está viendo conocer la basura de Inda. Aporta mucho que frente a ese ventilador de basurilla se le haga una propuesta política que toca directamente con lo que le pasa a la gente. Yo creo que hay muchísima gente joven vinculada a este proyecto. Ayer estaba ayer fue viernes. Sí, ayer estaba... No, antes de ayer... Antes de ayer estuve en el Congreso, bajé a fumar un cigarro, a tomar un café, y cuando volví a entrar había un grupete de chavales, yo que sé, 20 chavales, estudiantes de Salamanca, que habían venido a visitar el Congreso con un contacto de un profesor de su universidad, que obviamente el profesor de la Universidad de Salamanca, su contacto era un señor diputado del Partido Popular, que les hizo la ruta por el Congreso y les explicó todo y no sé qué y no sé cuántos. Cuando salieron del Congreso, a quienes estaban buscando y quienes nos pedían cosas eran nosotros. Cuando volvió a pasar el del Partido Popular y me vi a mí ahí hablando normal con el grupo, vino como a saludar en plan rabioso. Toda esa gente que a lo mejor no van a un acto, que a lo mejor no están en las reuniones de ciertas cosas, existen y están. Y esto es una cosa crucial que yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos de Podemos, que es entender que las nuevas herramientas del siglo XXI políticas tienen contornos distintos,
tienen no muros que separan quién es y quién no es, sino que de alguna manera son vehículos que tienen que ser capaces de articular esa sociedad civil de la que hablaba Ana y esa movilización que muchas veces se expresa en reuniones y en actos y otras veces se expresa en otras formas y en otras fórmulas. Y que lo importante es que la gente en su cotidianidad cambie la forma de pensar desde una dinámica muy individualista a empezar a pensar que los problemas que les pasan individualmente tienen responsables políticos, toman decisiones que les afectan y que por tanto tienen que activarse en el marco de su vida inmediata. Y yo creo que esto está cambiando y por tanto creo que debemos estar contentos por ello y seguir profundizando en algo que para mucha gente le ha permitido convertir problemas individuales en explicaciones políticas. Esto es lo más importante. Cuando tú eres capaz de que mucha gente entienda que sus problemas particulares que les hacían estar en casa, incluso les llevaban al suicidio, tienen una explicación política y por tanto la acción colectiva puede modificarlos, esto para mí es mucho más importante que llenar actos de gente o asambleas con un montón o tener muchos inscritos con muchos carnés. Creo que este es el gran cambio y creo que también estamos inventando nuevas herramientas políticas que queda mucho por definir. De momento han sido muy útiles en la electoral y nos queda un camino por delante para construirlas como herramientas útiles en la transformación cotidiana de la gente. Y enlazado con eso, habéis hecho muchos comentarios con el tema del modelo productivo y que muchas ha contestado ya José Manuel. Dos ideas con eso. Primero, cuando alguien ha hablado de la campaña del miedo de Juan Carlos, el economista, que sale en La Sexta, es decir, a mí me ponen muy nerviosa los economistas, lo voy a confesar, porque es una gente que sale con una pizarra y te explica una cosa como si fuese una verdad absoluta, como esto más esto produce esto, sí o sí, como el agua es H2O. No. La economía es una ciencia social, como el resto de ciencias sociales, y está sujeta a las relaciones de poder y de fuerza sobre las que se toman decisiones. Y esto es lo más importante. La política no es una ciencia, es, si queréis, un marco de relación en el que depende todo mucho de cómo sean los elementos. Y cuando un economista sale a decir, no, es que si gobierna Podemos hundirá la economía, ¿qué dices esto? Esto no tiene rigor, no lo tiene. Creo que es importante empezar a decir claramente que no es verdad que ninguna empresa va a abandonar un país porque gobierne no sé quién, porque las empresas hacen dinero y nadie va a abandonar un mercado de millones de habitantes porque cambie un gobierno. Y lo ha dicho también José Manuel, y yo creo que es muy importante. Durante 20 años el Partido Popular ha tomado decisiones políticas que han condicionado la forma en la que se organizaba este territorio, cómo se comunicaban los diferentes puntos, dónde iba la basura y dónde iban las industrias, si había trenes o había radiales, si había carreteras de pago o no las había. Esto, si uno lo aplica en la vía distinta y empieza a tomar decisiones políticas para un modelo productivo distinto, ¿por qué pensamos que no es viable? ¿Por qué pensamos que la gente va a huir de algo que es simplemente cambiar el foco? Yo creo que toda la apuesta, lo ha dicho también Pablo, toda la apuesta en torno a un modelo sostenible, lo que plantea, que había una pregunta también a ese respecto, tiene que ver con esto. Hay una nueva forma de producir, de vivir, de consumir, que hay que empezar a apostar por ella y desde luego no es viable si no tenemos una composición fuerte. Y por último, yo creo que no va a haber nuevas elecciones. Creo que se juegan demasiado. Creo que el nerviosismo con el que estamos viendo los que actúan en estos días es porque se juegan demasiado. Cuando sacan encuestas en las que claramente Podemos baja y va a ser un desastre, digamos que hay toda una apuesta de presión, y no es una presión sobre partidos, que esto es lo que colectivamente tenemos que ser capaces de transmitir. No es una presión sobre partidos, es una presión sobre quién va ganando esta batalla. Hablaba también Pablo de ello. Si somos una mayoría que estamos diciendo que este modelo de Europa no se sostiene porque renuncia a garantizar los derechos humanos fundamentales, somos una mayoría que hemos de resistir esa presión y que hemos de decir que el único cambio que necesita este país tiene que ver con un cambio estructural que defienda la soberanía de este país,
para volver a tener la dignidad de sus mayorías sociales. Y que eso no vale ni desde los medios de comunicación, ni desde los grandes capitales, ni desde los grandes popes que les pagan las grandes industrias, como Felipe González, que nos den lecciones de lo que nos toca. Nos toca apretar los dientes y decir que en este país o se cambia estructuralmente la apuesta económica o nadie va a garantizar los derechos fundamentales y que, por tanto, menos presión y más compromiso con las fuerzas realmente de cambio y que por ahí, desde luego, comprometidos con un nuevo gobierno que sea capaz de hacerlo realidad. Pero no vamos a regalar el apoyo a un nuevo Partido Socialista para que vuelva a hacer lo que lleva haciendo los últimos 30 años. Gracias.